El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió unión al Centro Democrático tras rencillas por las próximas elecciones presidenciales del 2026. El exmandatario les hizo un jalón de orejas a congresistas y mandatarios regionales por una aparente desavenencia que sostuvieron con los precandidatos presidenciales de colectividad de derecha. La conformación interna entre los precandidatos a la presidencia de la República del Centro Democrático está pasando de castaño a oscuro, al punto que el máximo líder de esta organización política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que pronunciarse en 2 ocasiones este fin de semana y conminó a que su colectividad se mantenga unida. En uno de esos mensajes que publicó en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, el que fuera jefe de Estado en el periodo del 2002 al 2006 y de 2006 al 2010, único presidente en ser electo en la primera vuelta, dio cuenta de lo que sería un altercado entre sus representantes en el legislativo y sus mandatarios regionales contra los aspirantes que buscan entrar en la contienda y hacerle contrapeso al candidato de Petro para el próximo año. Afirma el expresidente Uribe: a todos los congresistas, diputados, concejales y ediles del Centro Democrático pedimos respeto a todos los precandidatos. Todos nuestros precandidatos deben ser bien recibidos y escuchados, expresó. Y enseguida hizo un jalón de orejas y les solicitó que mantengan la unión en quizás uno de los momentos más críticos en cuanto a réditos electorales se refiere de esa fuerza política de derecha en Colombia. Y afirma: se hace mal al crear una parcialización que se convierta en división y derrota. El primer paso de una victoria es el esfuerzo por un partido unido, trinó el expresidente Uribe. Ya en la segunda publicación, volvió a insistir en que su movimiento se mantenga aglutinado de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Eso también por cuenta de los choques que han sostenido los senadores Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, aunque sin referirse directamente a la misma. Afirma: en un partido democrático, derrotar a un compañero o compañera es una victoria inútil. Necesitamos la gran victoria de la democracia que se obtiene con la delicadeza de unir al partido. La mente tiene que estar en la victoria de la democracia y no en derrotar al compañero o compañera, publicó una hora después. Aunque no se ha precisado la fecha ni el mecanismo de selección del aspirante en el Centro Democrático, las tensiones entre los 2 senadores han quedado en evidencia. Desde su cuenta oficial en la red social X, la senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el senador Miguel Uribe luego de que éste sugiriera una encuesta como método de elección. La senadora defendió la consulta popular abierta como una opción más legítima y afirma: aunque a Miguel no le guste, el voto abierto en consulta tiene más legitimidad que una encuesta o dedazo. ¿Cuál es el miedo?, afirmó. El debate también escaló con las palabras de Juan José Laforí Cabal, hijo de la senadora, quien utilizó la misma red social para criticar con dureza a Miguel Uribe y en su mensaje cuestionó tanto el presupuesto de la campaña del exsecretario de gobierno como su trayectoria en el partido. Y afirma: paciencia Miguel Uribe Turbay, entiendo que gastarse 500 millones al mes en campaña para ganar a dedo la candidatura es agobiante, más aún si llegase al partido en paracaídas y sin mérito alguno conseguiste el número 1 de la lista al Congreso, sin votos propios, escribió el hijo de María Fernanda Cabal. De hecho, en el partido uribista tuvieron que aclarar también que los precandidatos no están autorizados para ofrecer ni otorgar avales a las listas del Senado y la Cámara de Representantes, y que esta responsabilidad recae exclusivamente en la Dirección Nacional. En el documento suscrito por María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe, los precandidatos señalaron que su respeto por la institucionalidad partidista les impide asumir competencias que no están dentro de sus atribuciones. Afirman: agradecemos a nuestra militancia y a los aspirantes a cargos de elección popular su compromiso con las reglas y principios del partido. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra colectividad y garantizar un proceso transparente y democrático, señala el documento. Por otro lado, el senador David Luna, de Cambio Radical, se va de frente con Petro por declaraciones de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos y afirma: tenemos un presidente mentiroso. El ahora ex senador señaló que lo que está en juego es la seguridad nacional y la credibilidad del gobierno. El ex senador David Luna, quien renunció hace poco a su curul,
para entrar a la pelea por las elecciones presidenciales del 2026 fue tajante ante las declaraciones de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, frente a su reunión con el presidente Petro. Noem, en diálogo con un medio estadounidense, señaló que cuando se reunió con Petro en la Casa de Nariño, él se dedicó a cuestionar al gobierno de Donald Trump y lo más preocupante, según la funcionaria de la Casa Blanca, el líder colombiano le habló bien del Tren de Aragua. Afirma Kristi Noem, Petro empezó criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y habló de cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua que, en realidad, solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión, narró Kristi Noem. Ante estas declaraciones, David Luna fue enfático en afirmar que tenemos a un presidente mentiroso y, peor aún, amigo de los delincuentes y narcos. ¿Alguna duda todavía sobre la existencia del Pacto de la Picota?, afirmó. El excongresista manifestó que las declaraciones de la secretaria de Defensa de Estados Unidos no pueden pasar desapercibidas y afirma que lo que está en juego es la seguridad nacional y la credibilidad del gobierno. David Luna, en el video que acompaña su publicación en las redes sociales, calificó como gravísimas las afirmaciones que entregó la funcionaria norteamericana. Afirma, esto suena muy distinto a lo que hace unas semanas el presidente Petro señaló sobre la funcionaria que visitó Colombia. Tal vez sí le gustó Colombia, lo que no le gustó fue su presidente y por lo que revela en la entrevista tampoco le agradó mucho lo que podría ser la confirmación del mismo Petro sobre el Pacto de la Picota. Ojo con eso. El gobierno de Colombia pareciera estar en manos de los delincuentes que tienen relación con Maduro, señaló. Por otro lado, el exfiscal Francisco Barbosa le recuerda a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, su apoyo a Gustavo Petro y afirma que es responsable directa del desastre que hoy vive Colombia. El exfiscal general de la Nación señaló que la exalcaldesa de Bogotá ayudó a elegir a Gustavo Petro en la presidencia. Francisco Barbosa, uno de los grandes críticos del gobierno de Petro, le recordó este domingo a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien estará en la carrera presidencial del 2026, el apoyo que brindó al hoy jefe de Estado, y afirma, a nadie en este país se le puede olvidar que los 700.000 votos con los que Petro llegó al poder fueron obra de la maquinaria de Claudia López en Bogotá. Manifestó Barbosa a través de sus redes sociales, haciendo contrapeso a las recientes salidas de Claudia López en las que se aparta del gobierno de Petro, gobierno del entre comillas cambio. El exfiscal fue enfático en su posición frente a la precandidata presidencial y afirmó que ella es responsable directa del desastre que hoy vive Colombia. Y afirma, si hoy finge distancia con Petro es porque sabe que todo lo que él toque está condenado a un desastre político, afirmó, y continúa diciendo, pero siguen siendo amigos. Los colaboradores de Claudia López son los colaboradores del desastre de Colombia. Ellos saben quiénes son y no caben en ninguna coalición antipetrista, insistió el ex jefe del ente investigador, quien ha sido un fuerte crítico del gobierno. Finalmente, Francisco Barbosa aseguró que, así se disfrace, Claudia López sigue siendo tan petrista como el día que salió a celebrar la victoria de Gustavo Petro. Por otro lado, se conoce la estrategia del Partido Liberal para que el país se ahorre los 800.000 millones que costaría la consulta popular de Gustavo Petro. César Gaviria y el senador Alejandro Chacón impulsan un proyecto de ley que reviva 2 puntos claves de la reforma laboral y en el pacto histórico no cayó bien la jugada. El expresidente César Gaviria y el senador Alejandro Chacón quieren que el país se ahorre los 800.000 millones que podría costar la logística de la consulta popular de Gustavo Petro y por eso empezó a ambientar un proyecto de ley que revive 2 temas de la reforma laboral, el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y el recargo del 100% cuando se labore domingos o festivos. El proyecto solo tiene 4 artículos y el trámite sería sencillo, por lo que ya están preguntando qué sentido tendría convocar a los colombianos a las urnas, como quiera el gobierno de Petro, con la consulta popular. En el pacto histórico hay bastante molestia con esta iniciativa, ya que va contra el discurso de precisamente la consulta popular. Por otro lado, el exministro José Manuel Restrepo hace advertencia para la economía y se refiere al alarmante incremento del déficit fiscal y la deuda pública en Colombia. De acuerdo con el exministro, los indicadores económicos nacionales cada vez son peores. La economía colombiana pasa por momentos de incertidumbre desde hace varios años. Sin embargo, tras los manejos del gobierno de Petro, la situación se ha agudizado aún más
y desde hace algunos meses el desfinanciamiento que se vive en varias de las carteras ha causado el cierre de programas como Mi Casa Ya y otros subsidios y ayudas sociales. Los expertos han estimado que el país requiere un ajuste presupuestario adicional de casi 50 billones para cumplir la regla fiscal. Esta situación es resultado de menores ingresos tributarios de los anticipados, asociado a un crecimiento del PIB más lento y a una menor elasticidad fiscal. La alta deuda pública y las limitadas opciones para reducir gastos complican aún más el panorama fiscal del país. Son varios los expertos que han elevado sus voces ante una mayor incertidumbre para el futuro de la economía colombiana. Uno de ellos es el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien fue el responsable de la economía del país durante el último tramo del periodo de Iván Duque. Hace unas horas el exfuncionario se pronunció tras conocer nuevas cifras del Ministerio de Hacienda que indican un aumento en el déficit fiscal y también la deuda pública. Restrepo aseguró que actualmente estos indicadores han llegado a niveles peores e incluso a los que se registraron en el 2020 y afirma es urgente encontrarle salidas a este problema que pasa por mucho más crecimiento y confianza, menos derroche en gasto público y mayor certidumbre y confianza en la inversión privada para bajar el costo de la deuda. Urgente actuar, comentó el exministro.